La tentación vive al lado. La casa estaba en completo silencio. Solo el sonido rítmico de la respiración de mi esposo rompía la calma de la noche. A mi lado, él dormía profundamente, ajeno a los pensamientos que me atormentaban. Me giré en la cama, incapaz de conciliar el sueño, sintiendo el peso de una culpa deliciosa que me abrazaba como un amante invisible. Aún podía sentir su roce, su mirada ardiente sobre mi piel, su aliento que quemaba más que el fuego. Lo que había sucedido unas horas antes aún vibraba en mi cuerpo, dejando un eco de deseo insatisfecho. No había sido un simple coqueteo. Había sido mucho más. Un cruce de líneas que jamás imaginé que me atrevería a atravesar. Y sin embargo, ahí estaba, con el corazón latiendo desbocado, recordando cada instante prohibido, cada roce que me hizo olvidar quién era. La proximidad peligrosa. Todo empezó con pequeños momentos, tan insignificantes al principio que resultaban fáciles de ignorar. Las miradas fugaces cuando nos cruzábamos en el pasillo del edificio, los saludos aparentemente inofensivos que se extendían unos segundos más de lo necesario, el roce casual de sus dedos al entregarme algo. Detalles que cualquier otra persona pasaría por alto, pero que en mi interior encendían algo que llevaba mucho tiempo dormido. Una tarde, mientras mi esposo estaba en el trabajo, decidí salir al patio trasero a colgar la ropa. El sol estaba fuerte y el aire era cálido, envolvente. De repente, sentí su presencia antes de verlo. Me giré y ahí estaba él, apoyado despreocupadamente contra la cerca que separaba nuestras casas, con una sonrisa ladeada y un brillo juguetón en los ojos. «¿Se te cayó algo?», dijo con voz grave, sosteniendo entre sus dedos la pieza más delicada de mi lencería. Mi corazón se aceleró de inmediato, pero en lugar de quitarle la prenda de inmediato, me quedé allí, observándolo, sintiendo como el ambiente se cargaba de electricidad. Finalmente, extendí la mano para tomarla, pero en lugar de soltarla, él sostuvo el encaje unos segundos más, dejando que nuestros dedos se tocaran. El contacto fue breve, pero suficiente para encenderme de una manera que no esperaba. En ese momento, supe que esto era el inicio de algo peligroso. El primer contacto prohibido. La noche cayó y mi esposo llegó a casa, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. La cena fue como cualquier otra, entre charlas triviales y risas apagadas. Pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo la sensación de los dedos de mi vecino sobre mi piel, el calor de su mirada siguiéndome incluso cuando no estaba presente. Después de la cena, fui a la cocina a dejar los platos, pero al girarme en el pasillo, choqué contra un pecho firme. Mi vecino. «Lo siento», dije en un susurro, sintiendo su proximidad, el aroma varonil que me envolvía. Su mano se posó en mi cintura, sosteniéndome. Era un toque firme, seguro. No un simple acto de cortesía, sino algo más. No me soltó de inmediato, y yo tampoco me aparté. Nuestras respiraciones se mezclaban en el espacio reducido entre nosotros, y pude ver en sus ojos la misma chispa que ardía en los míos. «Deberías tener más cuidado», dijo con una sonrisa traviesa, deslizando apenas el pulgar por mi espalda baja antes de soltarme. Me quedé inmóvil mientras él se alejaba, con el cuerpo ardiendo y la respiración entrecortada. Algo había cambiado entre nosotros. Ya no había vuelta atrás. El momento inesperado, una puerta entreabierta. La noche era densa, silenciosa, como si todo el mundo estuviera en pausa, salvo por mi respiración agitada y el latido frenético de mi corazón. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Su cuerpo inmóvil, su rostro relajado, su confianza en mí. Todo eso debería haber sido suficiente para detenerme. Pero no lo fue. Me removí entre las sábanas, sintiendo mi piel sensible, ardiendo de una forma que no podía ignorar. Cada centímetro de mi cuerpo aún recordaba la proximidad de mi vecino, el roce fugaz de sus dedos, el fuego contenido en sus miradas. No podía quedarme allí, atrapada entre el deseo y la culpa. Así que me levanté con sigilo, cuidando de no hacer ruido mientras me deslizaba fuera de la cama. Caminé por el pasillo descalza, sintiendo el suelo frío bajo mis pies, con la respiración contenida. Me repetía que solo iba por un vaso de agua,
que no estaba haciendo nada malo. Pero, en el fondo, sabía que era una mentira. No era ese lo que me hacía moverme en la oscuridad. Era él. Al llegar a la cocina, encendí la luz más tenue, tratando de distraerme con la rutina. Llené un vaso con agua y lo llevé a mis labios, pero antes de beber, algo hizo que me detuviera. Una sensación. Una presencia. Mi piel se erizó incluso antes de girar la cabeza hacia la ventana. Y ahí estaba él. De pie en su balcón, apoyado contra la baranda con la misma actitud relajada que lo hacía parecer ajeno a todo, pero sus ojos me lo decían todo. Me estaba observando. Me estaba esperando. Mi primer instinto fue apartar la mirada, ignorarlo, actuar como si no lo hubiera visto. Pero no lo hice. No pude. En lugar de eso, mantuve su mirada, atrapada en ese juego peligroso que ninguno de los dos había planeado, pero que los dos deseábamos. El tiempo pareció detenerse entre nosotros, una burbuja silenciosa en la que solo existíamos él y yo, mientras la noche nos envolvía con su manto de secreto. Mi teléfono vibró de repente sobre la mesa, sacudiéndome de mi trance. Bajé la mirada y vi la notificación iluminando la pantalla. ¿No puedes dormir? Mi pulso se aceleró. No era una pregunta inocente. Era un desafío. Una invitación silenciosa. El peligro me estaba llamando. Y lo peor de todo, es que yo quería responder. El encuentro inevitable. La casa estaba en silencio, la oscuridad cubría cada rincón, pero yo sentía el latido de mi corazón en los oídos, más fuerte que nunca. Un leve golpe en la puerta trasera. Mi cuerpo se tensó, la razón me decía que ignorara el sonido, que regresara a la cama. Pero mis pies se movieron solos. Giré la perilla con manos temblorosas y abrí apenas un resquicio. Y ahí estaba él. Su mirada oscura, su respiración tranquila, como si supiera que yo abriría. No podía dormir, susurró, con esa sonrisa que hacía que mi piel ardiera. Sus dedos se deslizaron por el marco de la puerta, acercándose a los míos. Su calor me quemaba sin tocarme. Tienes que irte, murmuré, pero no me moví. Él dio un paso adelante, acortando la distancia hasta que el umbral ya no nos separaba. Su mano rozó mi mejilla y mi aliento se entrecortó. Dímelo de verdad, susurró, su boca a solo centímetros de la mía. No lo hice. Porque no quería que se fuera. Y entonces, me besó. Un beso hambriento, prohibido, irremediable. Y yo me dejé llevar. Entre la culpa y el placer. El beso lo consumió todo. No había más reglas, no había más límites. Solo el calor de su cuerpo contra el mío, la sensación de sus manos recorriéndome con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Cada roce era un incendio, cada susurro una rendición. Nos movíamos con urgencia, atrapados en un juego donde el placer y el peligro se entrelazaban de manera adictiva. A solo unos metros, mi esposo dormía. Su respiración pausada era un cruel recordatorio de la traición que ardía en mi piel. Él me acorraló contra la pared, sus labios recorriendo mi cuello, arrancándome jadeos entrecortados que ahogué contra su hombro. Cada sonido que escapaba de mi boca era un riesgo. Cada segundo que pasaba, un punto sin retorno. Pero no podía detenerme. No quería detenerme. Sus manos descendieron lentamente, dibujando un mapa prohibido sobre mi cuerpo. El mundo se redujo a este instante, a esta locura compartida. Y entonces, justo cuando el deseo nos consumía por completo, un ruido en la habitación. Nos congelamos. El peligro nunca había sido tan real. La resaca del pecado. Desperté con la piel aún ardiendo. No fue un sueño. La marca en mi cuello lo confirmaba. A mi lado, mi esposo dormía tranquilo, sin sospechar nada. La culpa pesaba, pero el deseo seguía latente. Mi teléfono vibró. Teléfono móvil con flecha hacia la derecha, esta noche, el mismo lugar. Cerré los ojos. Sabía que debía detenerme, pero no lo haría.